en Corintio pues tenían muchos problemas que podemos vivir actual, como que la humanidad no ha cambiado desde el año 50 para el 2023. Entonces, tenemos el primer tema que hemos visto son las divisiones y el problema en ese, la influencia que tenían es la búsqueda del honor. Hemos visto ese tema del capítulo 1, versículo 10 al capítulo 4 por completo. Es esa la influencia, la búsqueda del honor. Y con la búsqueda del honor, cuando ya encuentran lo suficiente para enorgullecerse ellos en su propia opinión, se vuelven autosuficientes y ya no dependen del Señor para nada. Y Pablo llega a ponerle un alto a eso con la idea de que vean de que ellos son unos niños en la fe. No son personas maduros y no se están comportando como personas maduras en la fe. Aquí siempre recuerdo yo que ellos tenían aproximadamente 5 años de ser creyentes y el regaño es que en esos 5 años no han crecido en la fe. Es un gran reto para nosotros también, que yo creo que la mayoría tenemos más de esos 5 años. Y parte de esas ideas que andaban en la iglesia de Corinto era una idea de tolerancia a todos. Habían racionalizado el pecado. Y por eso es de que el tema que va a tratar ahora desde el capítulo 5 y 6 va a ser con respecto al mal testimonio que presenta la iglesia. Todas esas ideas que han tenido, ideas humanas, los llevan a tener un mal testimonio. Y aunque hay un cambio de tema, creo que no hay que olvidar ese problema de la vanagloria de los corintios, de esa influencia de la búsqueda del honor, porque es algo que es transversal en toda la carta. Aquí vamos a observar también la disciplina eclesiástica. Y hermanos, cuando vemos la disciplina que hay en una congregación, a veces hay malas interpretaciones y malas prácticas en la disciplina porque no se ve el tema en general y qué es lo que dice la Biblia. Leemos este pasaje y rápido vamos ahí a excomulgar a las personas de la iglesia, a sacarlas de la congregación. Cuando debemos de ver las escrituras en general y vamos a tratar unos 3 versículos del proceso. Y entonces sí ya podemos observar la disciplina que está acá. Pero antes de entrar a este tema de la disciplina, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te pedimos que en este momento tan especial nos ilumines y podamos comprender tu palabra, Señor, que ella penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, cambie nuestra mente, nuestros sentimientos y produzca un cambio en la voluntad para que podamos ser personas que te honren y que tú te complazcas con nuestros hechos. Ayúdanos como congregación, Señor, también a observar este pasaje y poder poner en práctica lo que a ti te agrada que hagamos también como congregación. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y uno de los primeros pasajes que quiero que veamos es el pasaje de Pablo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 4. Siempre vamos a leer Corintios, pero es bueno, como les digo, el ver el proceso. Y allí Pablo ya está en sus últimos días y lo que le pide a Timoteo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzga
juzgará a vivos y a muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Veamos qué es lo que nos dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué es este versículo muy importante? Porque la forma inicial, hermanos, es la instrucción, es la corrección, es predicar la palabra, independientemente del tiempo. Lo más importante es predicar la palabra de Dios y que ella produzca un cambio en nuestras vidas. Desde ahí ya vemos que esa instrucción forma parte de la corrección que debemos de tener en nuestras vidas. Igual como padres, a veces lo que tenemos que hacer no es, le voy a dar un par de cinchazos a mi hijo por si se le ocurre hacer algo malo. No, de primero es la instrucción. Ya si no obedece, entonces sí viene el castigo con base. Es la instrucción primero. Y esa instrucción tiene que ir todo el tiempo. Entonces, de lo contrario, se señala a la luz de la Biblia el error y se anima a los hermanos a seguir lo escrito. Y todo esto se da, como dice el versículo, con toda paciencia y doctrina. Es con paciencia y a la luz de las escrituras. No es a la luz de lo que a mí se me ocurre que es bueno. Es a la luz de las escrituras y debe de haber paciencia en la instrucción, en señalar el error, en corregir el error. Tiene que haber paciencia. Y es ese detalle, hermanos, a veces en la iglesia no lo tenemos tan presente. Si miramos que alguien comete un error, rápido vamos ahí a señalarlo, pero no con amor, no con paciencia, y a veces ni a la luz de las escrituras, sino a la luz de lo que yo creo que es bueno. Entonces ahí tenemos un pasaje que nos dice cómo debemos de comenzar. También tenemos en Gálatas 6, en los versículos 1 y 2. Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas y dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplí así la ley de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la carta a los Gálatas? Es otra forma de corrección. Y es el mismo proceso. Estamos viendo algunos versículos para llegar a comprender el pasaje que vamos a ver. Ahí nos dice que si algún hermano está en alguna falta, la idea es de restaurarlo. La corrección va a la restauración. Y la actitud que debe de llevar el hermano es otra vez mansedumbre. Y usted debe de tratar a un hermano como si usted estuviera en ese problema. ¿Cómo le gustaría que lo traten a usted si usted está en ese problema? Con mansedumbre. Aquí vemos que no es para señalar ni ufanarse del otro, decir, ay, gracias a Dios que no soy como esta persona que está aquí cometiendo este pecado, como lo hacían los fariseos, sino el punto es restaurar a la persona, sacar de esa falta y restaurarlo. Para eso sirve la corrección. El último pasaje que quiero que veamos está en Mateo 18.
Ahí Jesús habla más de un proceso. También Mateo 18, en los versículos 15 y 17, que dice: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, reprende estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no los oyere, y si no lo oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. El versículo 15, ahí vemos un proceso que va de lo más pequeño a lo más grande. El versículo 15 habla de un error en privado, esperando que cambien las personas. De lo contrario, se va agrandando el círculo de conocimiento. Y hasta cita Deuteronomio 19, con la idea de que haya más personas que ayuden a cambiar a esta persona. Por último, si no hace caso, entonces se agranda el conocimiento para que cambie o tenerlo excomulgado. Y a veces, hermanos, tenemos algunos malos entendidos también con algunos hermanos, sobre todo a veces cuando son extranjeros y uno habla normalmente, o tal vez de otra región, y dice algo que es ofensivo para aquella persona en el lugar donde nació. Y entonces se ofende la persona y uno pues normal, tranquilo, como que si no ha dicho nada, porque en su conciencia no hay nada. Pero esa persona se ofende con uno. Entonces, ¿qué es lo que dice? El proceso es hablar para ver si es alguna cosa de este estilo, algo que tal vez en mi familia se hacía y que en la familia de otra persona por algún motivo es ofensivo o es algo que no se hace. Hay que hablar en privado. Y si no, entonces tal vez ahí sí, con más personas, uno o dos testigos, como lo decía la ley. Y por último, agrandar el círculo. Si ya es un problema que es algo que va a dañar la congregación, entonces sí hay que hacerlo de conocimiento público. Y si no cambia, entonces sí la excomunión. Pero muchas veces no hacemos eso, sino que vamos directo a decirle a todo el mundo para avergonzar al hermano. Y como les digo, la idea es la restauración. La idea de la corrección en la congregación es la restauración de las personas. Usted como padre, la idea de cuando corrige a su hijo es volverlo a poner en el camino, es restaurarlo al camino que debe de seguir. No es desquitar su enojo, ni siendo padre, ni aquí en la congregación, sino es restaurar. Y para eso, hermanos, tenemos que tener mucho amor, amor que el Espíritu Santo da. Porque nosotros, por nuestra propia fuerza, lo que queremos es hacerlo público, gloriarnos nosotros de que no estamos haciendo eso, hacer cosas de chisme para que vean que todos estamos mal y que no nos vean a nosotros sobre todo. Y por cierto, aquí en este pasaje de Mateo, a veces hay muy malas prácticas en la iglesia. A veces he oído comentarios de que en la mesa del Señor, el pastor o el anciano se pone en la iglesia, las siguientes personas no pueden tomar la mesa del Señor públicamente porque han hecho tal y tal pecado. ¿Qué es lo que dice? Cuando se hace en la congregación, es para excomunión si no se arrepiente. No es para tenerlo ahí y que pase 1 o 2 años diciéndole a toda la congregación, ahí se recuerdan que esas personas pecaron tal fecha. No, si no se arrepiente, entonces fuera.
si ya le atañe a la congregación. Pero la idea es la restauración. Yo espero que quede muy en claro eso, que la idea hay que tener la restauración. Es lo más importante en la disciplina. Corregir el camino. Y hablo de restauración porque uno debe de ir en ese camino y si se sale, que lo vuelvan a poner en ese camino. Y la restauración, hermanos, tiene que ser con amor, con paciencia. Es muy importante eso, que sea con amor y con paciencia. El otro punto común de todo es que sea la luz de la Biblia. Por eso podemos tener a veces malos entendidos con los hermanos y se puede resolver en privado. Pero si ya es un problema doctrinal, alguna praxis que ya es más difícil, tiene que ser a la luz de la Biblia. No tiene que ser a la luz de lo que quiera el líder o a la luz de la tradición de la iglesia, no. Debe de ser a la luz de la Biblia. Y entonces, con esas ideas, viendo cómo es la idea de la disciplina, entonces sí, vayamos a nuestro pasaje en Corinto. Es el capítulo 5. Y hermanos, aquí debemos de recordar que aunque hay un cambio en el tema, no es un cambio drástico. Es algo que sigue a lo que la iglesia tiene problemas. Hay que tomar en cuenta el orgullo de los corintios y eso los lleva a conducirse mal. Se han separado de la sana doctrina y se han glorificado ellos creyéndose espirituales cuando realmente son niños. Y parte de la prueba de que son niños es esta tolerancia. Recordemos que ha hablado de que Pablo en el capítulo 4, de que ellos tienen muchas palabras, pero no poder. Y el evangelio debe de tener un poder transformador. Y es algo que esas palabrerías de ética en la iglesia no tenían. Por eso es de que soportan muchos pecados. Además, podemos observar, y eso quizá lo vamos a ver en el capítulo 6, que la iglesia ha racionalizado el pecado. Lo han llegado a tolerar. Hay que recordar que ellos viven en una ciudad muy promiscua. Si recordamos un poco el aspecto cultural, ¿qué fama tenían los corintios? ¿Qué era vivir como un corintio? Era vivir liberalmente. ¿Qué era que los atenienses le decían, esta parece una chica de Corintio? ¿Qué era eso? Era un insulto para decir prostituta. Y esa es la idea cultural que tenían. Y como era normal para ellos ver esa liberación, esa promiscuidad en la ciudad, pues lo racionalizaron y dijeron, pues hay que ver con normalidad los actos. Y a veces en la iglesia actual también miramos muchas cosas en la sociedad y la estamos normalizando. Si en el mundo pasa tal cosa, pues el amor de Dios es para todos, que vengan aquí y no cambien nada. Porque que vengan está bien, pero para un cambio. Porque el evangelio es poder de Dios. Y el parte de ese poder es el cambio que debe de haber en un individuo. Pero racionalizaban el pecado y también se puede observar que tenían una mala idea de la libertad en Cristo. Y hermanos, usted y yo no somos libres en Cristo. Claro que sí. Pero toman esa libertad como un libertinaje.
Y somos, hermanos, libres de la condenación, libres de la ira de Dios, pero somos esclavos de la voluntad de Cristo. Usted es libre de la ira de Dios, pero es esclavo de Cristo. No es libre de la voluntad de Dios también, no. Allí usted y yo somos esclavos. Debemos de hacer la voluntad de Dios. Y entonces ese es un gran problema. Pensar, como soy libre en Cristo, pues puedo hacer lo que yo quiera. No, es esclavo de la voluntad del Señor. No puede hacer lo que quiera. Tiene que hacer la voluntad del Señor. Y que Él tenga misericordia de nosotros, hermanos, es diferente a que nosotros hagamos las cosas que a nosotros nos plazcan. Debemos de ser esclavos de la voluntad del Señor. Y entonces aquí vemos el versículo 1. De cierto que se oye entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, que alguno tiene la mujer de su padre. Y esta idea, el tiempo que dice se oye, es un presente que implica que no es solo un desliz, un pecado pasajero que es malo, pero la idea es de que es algo constante y es algo de conocimiento público. Las personas lo sabían, miraban a esta persona normalmente y no hacían absolutamente nada por corregirlo. Lo habían normalizado. Básicamente, si él peca, ¿por qué yo no? Y es un gran peligro ver este tipo de cosas, normalizar el pecado. Es normal si aquí en la ciudad vean las cosas que hacían los corintios. Los romanos en general tenían muy mala fama en cuanto a sus prácticas de índole sexual. Ellos eran horribles las cosas que se tienen en la historia de los romanos, y los corintios se destacaban en ese tipo de cosas. Por eso habían normalizado lo que era el pecado ahí. Lo ven normal, no van a hacer nada cosa, aunque es constante. Y ya de hecho, el hecho que haya un desliz ya es para corregir a un hermano, pero ellos miraban eso como ver llover, normal, tranquilo, y no van a hacer nada. Y dice, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. La palabra fornicación es básicamente cualquier desvío sexual, pero es interesante que no se le acusa de adulterio. Y entonces se cree que o puede ser la viuda de su padre, o que su padre se haya divorciado de esa mujer y él la haya tomado como mujer. Y aquí tenemos que recordar siempre ese contexto, cómo vivían los corintios, porque ellos vivían completamente mal, pero aún así tenían cierto freno en cuanto a tomar la mujer del padre. Para ellos era asqueroso, era algo inmoral hacer eso. Y por eso ni entre los gentiles tenían ese comportamiento. En la iglesia hacían peores cosas que los que eran mundanos. ¿Qué clase de práctica cristiana hay ahí? Que la iglesia, aquí hacemos tal cosa que en la sociedad, que es una sociedad podrida, no hacen, pero aquí lo puede venir a hacer. No, hermanos, no es así. Y dice, alguno tiene la mujer de su padre. Hay que notar que la expresión la mujer de su padre implica que era una madrastra, no la mamá natural.
Y también que el hecho de que no se pida disciplina o castigo hacia esta mujer, lo más posible es de que ella no fuera cristiana. Entonces también estaba unido en yugo desigual. Si ustedes recordarán la obra de Sófocles de Edipo, Edipo al final es una tragedia porque termina con su madre y hasta hay un complejo de Edipo. Y la cultura grecorromana, tanto griegos y romanos, tenían como repudiable esa idea de Edipo. Y una madrastra, aunque no es como en la obra de Sófocles, también era un caso reprobable. Era algo que ellos no lo soportaban. Entonces, en general, el incesto, hermanos, era algo que tenían por inmoral los griegos y los romanos, y los judíos aún más. Si ustedes recordarán en Levítico 18, podemos observar, y voy a leer Levítico 18 para ver esto. El versículo 6 al 8 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y ahí está hablando de tener actos sexuales cuando habla de descubrir la desnudez. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Entonces, para los judíos era un pecado esto. Era también intolerable. Pero en la historia, ya después, pasados los años, algunos rabinos inventaron una idea de que un prosélito, es decir, alguien que no era de la descendencia de Abraham, no era israelita de sangre, sino alguien convertido al judaísmo, podían permitirle esa relación para tener quizá más gente. Entonces, hermanos, no solo los corintios, ellos, los judíos en la historia también habían permitido eso. Cuando son personas inmaduras en la fe, no tienen una ética adecuada, no tienen el conocimiento para aplicarlo en la vida, entonces pueden tolerar muchísimas cosas. Y como les digo, es un problema actual. Esa liberación sexual que hay en la sociedad, que la iglesia también lo está normalizando. Dice: y vosotros estáis envanecidos, no deberías más bien de haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El versículo 2. ¿Hasta dónde lo lleva el pecado? ¿Hasta dónde lleva la vanidad del hombre? Que hace pensar por normal y ver aceptable y ya no buscar la santidad. Eso, hermanos, es algo de la autosuficiencia. Cuando yo miro, yo soy tan bueno que yo ya no necesito de alguna práctica que me estén diciendo nada, instrucción de nada, si yo soy tan bueno. Eso es normal y no va a cambiar. Ese es el problema que hemos visto en los capítulos anteriores, que se ve reflejado en la práctica, en la vida de la iglesia en Corinto. Vosotros estáis envanecidos. Si bien es algo horrible que el hermano esté de esa forma cometiendo este pecado, una de las preocupaciones de Pablo, hermanos, es que la iglesia en su vanidad toleraba y permitía eso. Si bien va a poner disciplina a este hermano en Cristo, también les llama la atención que ellos están envanecidos. ¿Por qué tolerar eso?
Una preocupación de Pablo es poner disciplina, pero también está la preocupación de que la iglesia lo esté viendo normal, lo esté consintiendo. No le ponga un freno a esa situación. Y en vez de ponerle freno, estar envanecidos, y les pregunta, ¿no deberíais más bien lamentado? Este lamentado es estar triste por duelo, pasar por un luto, como cuando alguien pierde a alguien querido. Así de profundo debe de ser el duelo por el hermano, porque lo amamos y está cometiendo atrocidades. Debería de dolernos a nosotros. Y ese dolor es sumamente contrario a lo que hay en la práctica en algunas iglesias de que, miren, ahí está el hermano haciendo tal cosa. No, debe ser doloroso para la comunidad ver eso. Aquí va a hablar con un lenguaje bastante fuerte y una de las palabras es esta, porque utiliza el lenguaje como que van a ejecutar con pena capital. Por eso es estar lamentado como duelo por luto. En vez de tener esa vanidad, ellos deberían de tener una tristeza muy profunda por el pecado del hermano. Y esa actitud del llanto, esa actitud de duelo, podemos observar que es una actitud también de arrepentimiento y de confesión, como lo había hecho Nehemías. En Nehemías 1:4 lo voy a leer. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Por qué Nehemías hizo este llanto, ese duelo por algunos días? Al enterarse de cómo estaba la situación de Jerusalén. Pero es una forma de arrepentimiento y de confesión. No es solo de dolor ya, sino es de confesión, de arrepentimiento en general. Ahí le está escribiendo a la congregación que está permitiendo tal cosa. Y luego también el lenguaje, hermanos, que implica excomunión. Recuerda mucho a los días de Moisés, donde se quitaba el mal o a una persona por medio de ellos. Y lo que implicaba era sentencia de muerte. Cuando le dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, recuerda mucho. Y podríamos observar Deuteronomio 21, 20 y 21, Deuteronomio 21, 20 y 21, donde hay un ejemplo de cómo es de que deben de quitar el mal. Y ese lenguaje, como les digo, es muy fuerte, es de pena capital. Y dirán los ancianos de la ciudad, hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Aquí en el capítulo 21 habla de un hijo que es rebelde. Habla de pecados similares a lo que está pasando en Corinto en el capítulo 22. ¿Y cómo es eso? Que con pena de muerte quitan el mal del pueblo. Y todo Israel lo oye y teme. Aquí debemos de observar una gran diferencia entre Israel y la iglesia, porque si bien las dos acciones son castigo y disciplina, los dos son castigos fuertes y deberían de ser castigos ejemplares para el pueblo de Israel en aquel caso y también ejemplar para la iglesia. La idea en Israel es la ejecución penal, la pena de muerte.
mientras que la iglesia, la excomunión, quitarlo de en medio, es con la esperanza al arrepentimiento. Ya cuando uno ejecuta a alguien, ya no hay posibilidad de que esta persona se arrepienta. Pero la idea es de que esta persona se arrepienta, restaurarlo, aún con el castigo que es fuerte y ejemplar. Esa es una gran diferencia que debemos de observar. Versículo 3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como ya presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y es un contraste. Pablo sin duda se había enterado de tal cosa y lo ha juzgado. No tiene duda en su proceder, pero el contraste está en que Pablo, estando lejos al oír la noticia, dice, alto aquí, ya he juzgado tal cosa. Pero los corintios que viven con esta persona lo ven como normal, toleran la situación y no la corrigen. Y ahora va a hacer un llamado a la corrección. ¿Ven ese contraste? Pablo se entera y pone un alto. La iglesia se entera, vive con ellos y lo toleran, no lo van a corregir. Ese es el gran contraste entre la madurez espiritual y estas personas que eran inmaduros, pero se creían los maduros espiritualmente. Pueden observar cualquier pecado y tolerarlo, porque hasta ellos podrían caer alguna vez en ganas de hacer lo mismo. Y es algo que Pablo no va a permitir. En gran parte es cuidar a la iglesia de ver eso normal y que otras personas caigan en el mismo error. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la idea en el versículo 4 es de que como si el Señor Jesucristo estuviera presente y en su poder se hace este proceso de excomunión. No por el gusto de las personas o las propias ideas, sino como si Jesús lo estuviera presente y en su poder hacer ese proceso de excomunión. Debemos de recordar que también la iglesia reunida es templo de Dios y el Espíritu Santo se manifiesta en esa reunión, como lo dice Corintios, 1 Corintios 3, 16 y 17, ahí habla del cuerpo, que son templo, y ese cuerpo, lo hemos estudiado, es la iglesia. El conjunto de hermanos es templo del Espíritu Santo. Y si alguien atentaba contra ese templo, Dios lo iba a destruir, y la idea de la destrucción es también la muerte. Entonces, aquí estamos viendo que es una de las implicaciones de lo que ya hemos estudiado. Alguien que está atentando contra ya la comunión de los hermanos. Y entonces nos dice el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y hermanos, nos habla de la seguridad de la salvación este pasaje. Quizá no se va a arrepentir de ese pecado el hermano, pero igual va a ser salvo, aunque vemos en la segunda carta que él sí se llegó a arrepentir, pero va a ser salvo. Y veamos algunos detalles de este versículo. Sea entregado tiene la idea de que va a ser en una esfera donde Satanás pueda molestarlo. Y a veces se utilizaba esta palabra como poner preso a alguien, siempre con un lenguaje fuerte, induciendo la idea de un juicio, como apresado a tal persona, entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y
La palabra destrucción aquí que tenemos es un estado de destrucción, provocar la ruina. Es utilizado en el griego clásico como corrupción de la muerte, corrupción que va acompañado de la muerte. ¿Qué es lo que está hablando? Es de la muerte. Puede ser tanto esa destrucción una consecuencia del pecado como algo sobrenatural. Y cuando hablo de que puede ser consecuencia del pecado es como por ejemplo en el caso de esta persona que era promiscua, quizá en nuestro ambiente ya le podría haber dado sida, entonces es consecuencia de su propio pecado. El que va y es alcohólico y le da cirrosis no es algo completamente sobrenatural, es consecuencia del propio pecado. Es consecuencia del pecado, esa ruina de la carne, o bien puede ser un hecho sobrenatural. Y aquí lo que habla es de que puede ser las dolencias, enfermedades, incluso la muerte. ¿Por qué creemos que puede ser las dolencias o enfermedades? Porque aquí el hermano sabemos, como les he dicho en la segunda carta, que sigue vivo, pero eso no implica que no haya pasado por un proceso. Y lo que nos dice es que al fin, o la finalidad es de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto no implica que solo va a ser salvo el espíritu. Esta persona, si se hubiera muerto, hubiera resucitado en un cuerpo incorruptible. Pero va a ser salvo. Lo importante es de que va a ser salvo. Y entraría junto con todos los salvos al tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, uno de los grandes problemas de este pasaje, nosotros lo hemos visto como destrucción de la carne que implica enfermedad y muerte. Y debo decir que un gran problema es en el significado de la palabra carne. Quiero para eso leerles algunas versiones de la Biblia en español. Por ejemplo, la Biblia Las Américas, que dice a ese tal a Satanás para destrucción de su carne. Dios habla hoy. Ese hombre debería ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu salve cuando el Señor venga. Y todas estas dos versiones habla del cuerpo o de la carne, pero también por la palabra que es carne, algunas personas, sobre todo creo yo que quienes creen que la salvación se pierde, han pensado en que esta carne es la naturaleza pecaminosa, porque a veces se utiliza la misma palabra para referirse a la naturaleza pecaminosa. Y hay Biblias en español que hablan de que es la destrucción de la naturaleza pecaminosa, como la Nueva Versión Internacional. Dice, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa al fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. La Reina Valera 2020, que ese individuo sea entregado a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. La palabra carne aquí es la palabra sarx, que se puede referir a carne, al cuerpo, a la naturaleza humana, al ser humano, a un ser viviente o inclusive a bajos instintos. Entonces, una gran parte del significado o del sentido que tiene esta palabra sarx es la naturaleza pecaminosa. Pero nosotros deberíamos de evaluar aquí si puede ser una buena traducción, que sea la destrucción de la naturaleza pecaminosa. Quizá algunas Biblias hablan, por ejemplo, que entreguen a Satanás, que aquel que cometió el pecado
su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo el día que el Señor venga. Es palabra de Dios al día, creo yo. La nueva traducción viviente, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Pero yo quiero que observen esto, que el tal sea entregado a Satanás. ¿Y qué es lo que va a hacer Satanás? Va a destruir la naturaleza pecaminosa. Yo personalmente no tiene sentido esto, y la palabra destrucción lo más frecuente es de que hable de muerte o destrucción, ruina. Entonces Satanás va a llevar a la ruina de nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, yo creo que eso no tiene sentido. Si es como decir, casi que Satanás va a purificarte porque va a destruir la naturaleza pecaminosa. No, Satanás nos tienta. Y yo creo que si caemos en algún pecado, no va a decir, vamos a destruir eso que te impulsó a pecar. Eso no hace Satanás, hermanos. Esas traducciones no están adecuadas. Y he de decir que uno de los versículos que busco cuando tengo una nueva traducción en la Biblia es justamente esto. Este pasaje, 1 Corintios 5:5. Si dice naturaleza pecaminosa, sea destruida. La naturaleza pecaminosa sea destruida. Entonces, ¿quién va a destruir eso? Entrégueselo a Satanás para que Satanás, ¿verdad?, destruya la naturaleza pecaminosa. Eso, hermanos, no es así. No tiene sentido esa traducción. Pero si ponen que el hermano se va a morir y su espíritu se va a salvar, entonces no hay duda alguna de que la salvación no es por obras. Porque alguien que está haciendo algo tan malo que hasta los gentiles lo observan y lo ven como inadecuado, inmoral, esta persona se muere y se salva. Entonces la salvación no es por obras y usted debe estar seguro de su salvación. Claro está que aquí no están felicitando al hermano por hacer tal cosa. No estamos diciendo, usted como se salva por la fe, no actúe. Jamás decimos eso. La salvación, hermanos, no es por obras, pero es para buenas obras. Debemos de actuar en la fe cristiana. Debemos de hacer la voluntad del Señor. Pero debemos de hacerlo sabiendo que somos salvos por fe. ¿Y qué es lo que nos da un ejemplo de la destrucción de la carne? Cuando Satanás está hablando con Dios en Job capítulo 2, dice, pero ahora extiende tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí Satanás iba a hacerle daño físicamente a Job, iba a dañar sus posesiones, pero el Señor le dijo que guardara su vida. Entonces, lo que concluimos es de que incluso puede quitarle la vida. Pero, hermanos, cuando vemos eso, que llegar a la muerte como castigo del Señor, es algo que no debemos de decir, nosotros nos salvamos, entonces pues, que el Señor nos mate si quiere. Ese no es el pensamiento de un cristiano. No es el pensamiento de un cristiano. Debemos, en esa seguridad de la salvación, debemos de actuar.
por gratitud, no porque vayamos a perder la salvación, es por gratitud. Si el hermano se hubiera muerto, aún en esa condición, se hubiera salvado. Aún así, hermanos, la idea es excomulgarlo y que sea restaurado, que ya no siga. Y lo que tenemos en la segunda carta a los Corintios es de que esta persona se arrepintió, dejó de hacerlo, pero los hermanos ya no lo querían aceptar de vuelta, pero es que él dejó de hacer las cosas. Tuvo que llegar hasta la excomunión de la iglesia. Y aquí creo yo que vamos a seguir estudiando este pasaje, pero hay algo muy importante que debemos de aprender de la excomunión, que la iglesia nos debe de importar. Debemos de amar nuestra congregación. Porque inclusive, hermanos, si a él no le hubiera importado que lo excomulgaran, hubiera seguido como sea. No le hubiera caído la disciplina. Si el castigo no es algo fuerte y de importancia, hubiera seguido normal, no hubiera un cambio. Pero le importaba a su iglesia, pese a todas las cosas que hacía mal, le importaba a su iglesia. Creo yo que a veces cuando estamos en línea o que nos estamos cambiando a cada rato de iglesia porque no nos importa. Entonces, si aquí me van a sacar de la iglesia, voy a la otra y sigo igual. Si yo no quiero, si me van a sacar de una iglesia, le doy clic ahí y cambio de video y ya estamos en otra iglesia como si nada. Y no debe de ser así, nos debe de importar la iglesia. Aquí recuerdo yo siempre un poco a Martín Lutero, que aunque gracias a Dios que la iglesia lo excomulgó, la iglesia romana lo excomulgó, el proceso fue largo. Lo llevaron a diferentes juicios y no se arrepentía, le mandaron una nota y no se arrepentía y al final después de mucho tiempo ya lo excomulgaron. Y ahí vemos que la iglesia, por lo menos en eso sí llevó un proceso gradual, como se ve en las escrituras. Pero Lutero no dijo, ay, esta bula papal me va a sacar de la iglesia, ay, voy a regresar, me voy a arrepentir porque tienen razón. No, a él no le importó. ¿Por qué? Porque estaba apegado a las escrituras. Si las personas están fuera de la voluntad de Dios, nosotros debemos de apegarnos a las escrituras. Claro, esa es una excepción. Yo creo que cuando la iglesia tiene un castigo de esa índole, generalmente no son las excepciones. Pero es así, no le importó el pecado. No le importó ser excomulgado porque la iglesia estaba sumamente retorcida. Pero donde tenemos sana doctrina, donde nos apegamos a las escrituras, ahí, hermanos, debe de importarnos la iglesia. Y si hay algún castigo o alguna reprensión por parte de la iglesia, debe de importarnos. Entonces, eso se los digo porque en la actualidad, pues, si nos cierran la puerta en una congregación, nos vamos fácilmente a otra y estamos saltando. Y la idea de la corrección, que es restaurar a las personas al camino adecuado, se pierde. Va a seguir haciendo lo mismo. Y lo más probable es de que en dos iglesias le estén hablando de lo mismo, sea un problema en su vida. Y así va a detener ese crecimiento. Entonces, hermanos, cuando vemos este pasaje, debemos recordar de que
es un proceso, la corrección. Tanto en la iglesia, yo creo que es aplicable a la vida familiar también por parte de los padres. El proceso de corrección debe de ser en amor, a la luz de la Biblia. Y eso, hermanos, no debe de ser para ufanarnos o mofarnos de las personas, sino para corregir y restaurar. Esa es la idea principal de la corrección, la restauración. También vemos que la racionalización del pecado, hermanos, nos lleva a la normalización de eso y no nos deja avanzar en la vida cristiana. Y hermanos, si bien somos salvos por fe, sin obras, la fe que tenemos debe de llevarnos a una vida de santidad. La libertad que tenemos en Cristo no es libertad de la voluntad de Dios. Sí, somos libres en Cristo para hacer la voluntad, para ser esclavos de Él. Padre, te alabamos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas y nos des la sabiduría, Señor, como hijos tuyos y como una congregación para hacer tu voluntad, que no caigamos en los extremos de no querer admitir nuestros pecados, Señor, sino que cada día podamos crecer más en tu conocimiento y poder practicar cada día más lo que a ti te agrada, Señor, porque nuestra fe nos mueve a una vida de santidad, a una vida de apartarnos del mundo y no ver las cosas normales, sino que ver que las cosas que a ti te agradan para hacerlo, independientemente si quedamos mal con el mundo, Señor, porque tú eres lo más importante en la vida nuestra. Padre, te pedimos esto y sabemos que no podemos hacer tales obras sin la guianza, sin el testimonio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Te pedimos fe y fortaleza para realizar las cosas, Señor. Esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.